Muy bien, pues bienvenido, licenciado Luisito. Pues qué gusto y placer poder acompañarte con una materia más en esta parte de la PNL, ¿no? La programación neurolingüística, que es una materia que nos deja pues un buen sabor de boca, que nos deja como que esta parte de pues prácticamente preestablecer algunas acciones, remodificaciones en nuestras vidas, que en su momento pues son de pues de mucha necesidad, de mucho preestablecimiento. Y más allá de eso, pues como también lo podemos ir ubicando dentro de una categoría de una actitud para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, para dar como marco integrativo sobre esta primera sesión, vamos a trabajar lo que es antecedentes epistemológicos de la PNL, o sea, cómo surge, qué función tiene, qué significa, qué es, ¿no? Y el objetivo significativo de esta parte de la asignatura en programación neurolingüística es que tenemos que ir como que aperturando esta parte de enseñarnos a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestra persona, a nuestra unicidad, nuevos caminos de comunicación. ¿Ok? Todo con la finalidad de generarnos bienestar, ¿no? Es algo que se llama como esta parte de la evolución positiva, pero que también va preestableciendo cambios significativos que a largo plazo y a corto y a mediano nos va pues regalando pues, prácticamente un arte significativo para comprendernos, para buscar un buen estado de salud y demás, ¿no? Algo que va reintegrando mucho esta parte de la PNL es la reintegración biopsicosocial, que es esta parte de lo biológico, el cómo pienso y cómo lo aterrizo con las y los demás. Entonces, tenemos que ir viendo esta parte de la trascendencia de la PNL en nuestra vida y cómo eso nos lleva pues prácticamente en un buen desarrollo para poder ir teniendo una mejor calidad de vida, para poder ir generando más potencialidad en nuestra capacidad como persona y cómo vamos también moviéndonos en los diferentes esquemas dentro de esta parte de la PNL, ¿no? Entonces, dentro de esta pequeña introducción, pues vamos a ir viendo todos estos antecedentes que son de mucha importancia para procesar la practicidad dentro de la PNL, ¿no? Y lo curioso es que tiene como que mucha función dentro de la psicología, ¿ok? Esta parte de la programación neurolingüística pues nace en California, por ahí en los 70. Y Grinder fue el que empezó a dar como que un procesamiento para ir comprendiendo todo esto, ¿no? Él era un profesor de lingüística, entonces él quería como que ir viendo por qué a veces comunicamos algunas cosas dentro de una normativa racional y no tan racional. Y para ello estaba interesado en comprender cuál era la clave de algunas funciones en psicoterapia y terapeutas para poder trabajar la búsqueda de la representación comunicativa de las personas prácticamente, ¿no? Entonces empezó a revisar a Flippers dentro de esta función de la terapia gestáltica, que ya es tema que hemos revisado. Empezó a ver a Virginia Satir, que también trabajaba la función del enfoque sistémico y esta parte de la construcción de la teoría general de los sistemas, y a Milton y Erickson, que también trabajaban parte de la hipnoterapia, la cuestión integrativa para poder ir comprendiendo más esta visión más holística sobre la funcionalidad de la PNL, ¿no? Entonces, a partir de estas investigaciones, estas curiosidades, Grinder empezó a establecer que toda la interacción que nosotras y nosotros tenemos es especial, pero teníamos que ir descubriendo cuál era el aspecto que tenemos que realizar para poder sobresalir, ¿no? Entonces, por eso sacó el término dentro de la practicidad integrativa, dentro de lo que comentaba ya hace rato en estos tres panoramas de lo biopsicosocial, para ir viendo biológicamente cómo estamos, esta parte del proceso de la mente, en cómo vamos racionalizando y en cómo lo entablamos con nuestro mundo alrededor, ¿no? Entonces sacó el término neurolingüística, que fue pues, prácticamente integrado con esta parte de la función neurológica y como
implementamos esto dentro de las diferentes variantes, ¿no? Ya sea kinestésicamente, verbalmente, o no verbal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza como que la historia reintegrativa de la PNL, ¿sale? Y para que entre en un marco de comprensión, pues vamos a ir viendo esta parte del significado de la PNL. La PNL en realidad tiene una reintegración de tres fundamentos o conceptos básicos. La primera es la programación, ¿ok? Esta parte de la programación, licenciado Luisito, tiene que ir viendo con todo lo que nosotros reintegramos en nuestra calidad de pensamientos y comportamientos que prácticamente van a tener una función orgánica automática, ¿ok? Sin que participe nuestra conciencia. Ejemplo de ello es cuando estamos respirando, ¿no? Es una función de un comportamiento automático y a veces no nos damos cuenta o no estamos conscientes de que respiramos porque es algo automático, ¿no? Entonces, la programación es aquello que va como que encaminando en cuestiones de sentimientos y comportamientos. Otra parte de lo automático sería cuando nos levantamos al amanecer o cuando nos acostamos o cuando tenemos alguna necesidad fisiológica, etcétera. Entonces, esta parte de la programación es la que ya se está preestableciendo a algo automático. ¿Ok? Lo neuro, que ya es esta parte de la programación neuro, lo neuro tiene que ir viendo con todo nuestro sistema nervioso y los distintos filtros interpersonales, ¿ok? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico son los que se encargan de ir captando, codificando y reintegrando las señales bioquímicas que establecemos en nuestro encéfalo, ¿no? Entonces, al hablar dentro de esta parte de lo neuro, hablamos de los neurotransmisores dentro de la reintegración bioquímica como respuesta selectiva a los estímulos que tenemos fuera de nosotros y que se tienen que ir trabajando dentro del ascenso-percepción y trabaja sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ok? Primero lo procesa el periférico, que es dentro de nuestras extensiones sensoperceptivas, lo codifica y manda la codificación a nuestro sistema nervioso central, que es la que va arreglando todo esto. Como levantar la mano o voltear la cabeza, escuchar, observar, ¿no? Entonces, esta parte neurológica, como tiene que ir viendo con las funciones dentro del sistema nervioso, también trabaja con nuestros sentidos periféricos, visión, audición, toda esta parte de nuestros sentidos, el olfato, el gusto, respectivamente, entre los órganos digestivos, los órganos de supervivencia, etcétera, ¿no? Y pues prácticamente los aspectos kinestésicos, como el tacto y las sensaciones perceptivas de los estímulos externos, ¿no? Entonces, lo neurológico tiene que ir viendo con todo lo que trabaja nuestro organismo y cómo se va procesando para poder comprender cada una de estas pautas, ¿ok? Y lo lingüístico pues va a ir comprendiendo todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder comunicarnos con las y los demás, ¿no? El uso del lenguaje, que puede ser verbal o no verbal, cómo también vamos estableciendo una comunicación con las y los demás a través de imágenes, recuerdos, proyecciones, ¿no? Algún sentimiento, alguna sensación, ¿no? O alguna condicionante emocional. Aquí es donde vemos esta separación de tres conceptos básicos, pero unificados sería programación neurolingüística, ¿no? Cómo yo me he programado, cómo me trabaja el sistema nervioso central y cómo lo comunico con las y los demás. Y ejemplo de ello, pues es desde todo lo que hacemos en la cotidianidad y que muchas veces, o sea, sí lo tenemos dentro de una conciencia, pero no hacemos nada a veces por cambiarlo, ¿no? Entonces, un ejemplo para una actividad dentro de la PNL sería, no sé, si hoy me levanté muy enojado, por una secuencia programada, pues automáticamente me voy a levantar enojado, ¿no?
mi función neurológica va a trabajar kinestésicamente con esta parte del mapeo en cuanto a lo que yo pueda ir representando, ¿no? O sea, la respuesta va a lanzar a eso, entonces voy a tensar mi cuerpo, voy a arrojar la cara, etcétera. Y lo lingüístico también tiene mucha relatividad de esto. Si no comunico verbalmente que estoy molesto, por el simple hecho de estar con la entreceja arrugada o tener un tono muy rudo al hablar, pues ya es un simbolismo de que estoy comunicando bien, ¿no? Y eso es lo que se tiene que ir procesando dentro de la reintegración y comprensión de la PNL. ¿Ok? Entonces, con esta primera parte, vamos como que dando apertura a la materia. La PNL en realidad tiene mucha relación en el marco educativo, en la función cerebelosa, en las actitudes, en las practicidades argumentativas de nuestras vidas, pero más allá de eso es que tengas esta primera imagen global sobre lo que es la PNL, que es prácticamente nuestra programación personal en cómo lo captamos con nuestra función encefálica, con la respuesta al sistema nervioso central y cómo esto nos ayuda a desplazarlo o a exteriorizarlo para comunicar lo que hago, lo que no hago, lo que quiero, lo que no quiero con las y los demás. ¿Ok? Bueno, me gustaría saber si hasta este punto, licenciado Luisito, ¿tiene usted alguna duda? No, ninguna. Es una materia cuando menos cuestionable. Vendría siendo la teoría psicosocial, la teoría psicosexual de Freud de la psicología moderna. Es muy difícil, al menos para mí, agarrarle cariño a esta materia cuando, por un lado, simplifica demasiado las cosas a la hora de explicarlos y por lo mismo es muy utilizado muchas veces por los coaches de vida. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. Al simplificarlo, tienes la posibilidad de que el mensaje llegue a más personas. El problema es que demasiado simplificado, como lo llega a hacer muchas veces los exponentes de PNL, corres el riesgo de que se empiece a tergiversar, que se empiece a modificar la intención inicial. Por lo mismo es una materia con la cual no me he adaptado, la vengo estudiando desde inicios de la carrera. Por distintas razones me parecieron talleres de la programación neurolingüística. Los tomé precisamente porque vi que venían en la materia de estudios de lo que íbamos a tener, así que es una materia con la que ya estoy familiarizado y sin embargo más de 2 años y sigo sin poderle agarrar cariño. Pasa como con la ópera, en el caso de la PNL, o la amas o la odias, y en mi caso no puedo amar, porque una cosa es argumentar y poner estudios que demuestran lo que estás argumentando y otra cosa es la PNL que está enfocada más a un lado filosófico, en donde el argumento muchas veces carece de bases científicas. Por lo mismo es una materia muy difícil de aceptar y al menos desde mi punto de vista, muy difícil de poder llevar a la práctica sin la capacitación adecuada, precisamente porque está muy simplificada. Ok, licenciado Luis, entonces dentro de este marco también, aquí es curioso, por eso esta parte, dentro del proceso integrativo y toda esta parte de la puntualización, es algo curioso, ¿no? Esta parte de la guía práctica de la PNL que yo les dejé para que puedan procesar aspectos para poder ir, no sé, cambiando o resignificando algunas cuestiones, pues pueden ayudar a una pauta integrativa. ¿Sabes por qué? Porque la PNL, a partir de dentro de esta estructura, se puede ir como que procesando y entendiendo, ¿no? Muchas veces entra este marco filosófico y tienes mucha razón, ¿sabes por qué? Porque dentro de lo bueno siempre va a haber lo malo. Y hay una característica de la PNL que empieza a procesar que nuestros comportamientos pueden ser aplicados a algo adecuado para ir renovando nuestra forma de pensar, pero hay algo que también nos va dificultando esta practicidad. Muchas veces tenemos súper programado todo lo que hemos vivido epistemológicamente que se nos va dificultando
ir remodificando, ir adaptando nuestra forma de pensar, de interactuar y demás, ¿no? Aquí es donde yo entro como que en esta parte también de como que de un análisis explorativo acerca de la reintegración individual de las y los demás, ¿no? ¿Por qué? En mi función y en mi rama como psicólogo, como sexólogo, como docente, implemento un diagnóstico situacional. Y sabes, esto también es muy curioso porque muchas de las cosas que nosotros vamos preestableciendo en nuestra edad jovial es por lo que tal vez posiblemente tuvimos cuestiones profundas en la infancia, ¿no? Entonces, desde ahí nos vamos programando, nos vamos quedando con esa parte de lo que a veces ya no queremos modificar, ya no queremos trabajar, nos sentimos a gusto con eso, ¿no? Entonces, dentro del ramo filosófico, esta parte dentro de la estructura filosófica de la PNL, entra como el saber cómo poder reintegrar esta practicidad en nuestra vida y qué beneficios podríamos encontrar, ¿no? Si bien la PNL es aprendida y modelada, pues se puede ir regulando para ir mejorando pues toda esta parte de nuestro entorno, ¿no? E inclusive hay algo que se llama adaptación dentro del medio subjetivo. ¿Ok? Como nosotros tenemos esta parte de ser seres racionales y 100% subjetivos, nos dejamos encaminar y procesar mediante todas estas cuestiones emocionales, sentimentales y demás. Y la adaptación desde este marco subjetivo nos da como una apertura también para ir generando estructuras o algunas cuestiones tal vez que vayan aumentando en nuestra vida, pero también es ir procesando algo que yo también trabajo mucho, que es esta parte de la sensibilización, y es mucho del darme cuenta, ¿no? Me doy cuenta que si cambio esto, pues sí me está ayudando, o me doy cuenta de que no, y que me gusta más estar desde ese marco espontáneo, natural que tenía yo anteriormente, ¿no? Entonces, parte de la PNL, licenciado Luisito, pues tiene esa función y es ir viendo como toda esta parte de lo que nosotros y nosotras podemos ir preestableciendo. Hay algo que se llama experiencia subjetiva, que prácticamente es que procesa todas nuestras vivencias en base a todos los sentidos que tenemos, ¿no? Esto lo va conformando en una construcción de pensamientos, sensaciones o en algunas cuestiones actitudinales que nosotras y nosotros procesamos, ¿no? Es aquí en donde viene pues prácticamente como que todo esto que relativamente puede ser como un desplazamiento hacia que sí sea favorable o no, pero también es como que adentrarnos a generar esto, la experiencia subjetiva dentro de lo que ya identificamos, podemos reivindicar, reprocesar, resignificar, ¿no? Y que dentro del entrenamiento, dentro de la practicidad, pues nos ayude a lograr nuestros objetivos, ¿no? Algo que también comentaba, bueno, ayer estaba yo dando clases dentro de conocimiento personal integral y hay algo que se llama la realidad y la fantasía por un marco individualista, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la realidad, hablamos de todo lo que tenemos en nuestra sensopercepción actual, o sea, todo lo que yo puedo ver, todo lo que yo puedo sentir, todo lo que yo conozco de mí y demás, y cómo puedo ir palpando todos estos deseos, cómo puedo ir generando, pues, existencia a propuestas que yo puedo anhelar y demás, pero dentro de un marco objetivo. Esta parte de la fantasía es también de lo que nosotros podemos ir como que aperturando, que se vaya segmentando dentro de una realidad, pero que no sabríamos si sí se va a cumplir o no, mientras no procesemos esta parte de la experiencia, ¿no? Entonces, dentro de la PNL, esto lo anclo mucho en el tema de el comportamiento, la recepción, la virtud, ¿no? Esta parte de nuestras emociones y pensamientos y cómo el entrenamiento va a ir coadyuvando el procesamiento dentro de lo lingüístico, ¿no? También dentro de esta parte de la PNL existe una breve relación con esta parte del coaching, que es como esta pseudo de referencia
para ir generando un marco de autoconocimiento, autoentrenamiento y demás, ¿no? Entonces, la construcción del conocimiento para con la PNL, la construcción de el procesamiento personal para con la PNL, pues nos da una estructura mediante lo cual nosotros y nosotras vamos a ir viendo esta transformación de nuestra información y pues prácticamente nos tenemos que ir apoyando dentro de lo que nosotros ya conocemos, sabemos y podemos pues prácticamente replantear, adaptar y si me sale muy bien, pues ir retomándolo y fortaleciendo, ¿no? A fin de cuentas, esta parte de la PNL nos da como una practicidad acerca de nuestro estado de bienestar. Entonces, desde este punto de vista, si nosotros y nosotras dificultamos la parte de nuestra reintegración, pues prácticamente podemos ir adquiriendo algo que pueda programarlo desde ese punto, ¿no? Entonces, la PNL nace como una función de un cambio, una pasión, una parte de lo filosófico, de preguntarnos qué estamos haciendo, para qué, cómo, qué sentido tiene, ¿no? Y dentro de los procesos de comunicación en el ámbito de esta parte de la PNL, pues prácticamente es representar bien y acuñar bien todas las respuestas a estos estímulos que surgen del interior hacia el exterior o viceversa, ¿no? Entonces, aquí se le da un poquito de la importancia en algo que también es muy curioso para mí, es desde aquí se le da una construcción dentro de nuestra personalidad, ¿no? Y cómo lo vamos encaminando para poder generar algo dentro de la psicología humanista que se llama la autorrealización, ¿no? Entonces, dentro de este nivel, pues podemos ir hablando dentro de la representación de la PNL, cómo todo esto tiene como que mucha vitalidad, tiene mucha pragmancia, cómo va trabajando mediante nuestra recepción con la relación al cerebro, ¿no? Y cómo también el movimiento integrativo a nuestras actividades tenemos que ir procesando aspectos que vayan generando conexión, ¿no? Que pues prácticamente la conexión dentro de la función neurológica, cerebral, kinestésica, representativa y comunicativa, pues da un incremento acerca de lo que nosotros podemos ir desarrollando en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, inclusive dentro de la Academia de Desarrollo Humano, está esta parte de la practicidad unilateral para poder ir pues prácticamente entendiendo el hecho de el sistema de crecimiento, ¿no? El sistema de crecimiento, el sistema de desarrollo, la alteración y los cambios reintegrativos que vamos teniendo, ¿no? Y mucho también de esto, como estábamos retomando temas de lo neurológico, también es como que ir trabajando el sistema del neurodesarrollo, ¿no? Y en términos de psicología, y mucho en esta función del psicoanálisis, está el cómo ir procesando nuestras cuestiones individuales dentro de la infancia, dentro del desarrollo integrativo en esta etapa, cómo vamos decodificando, transformando y trayéndolo a la realidad subjetiva el día de hoy en la edad que tenemos o la que tienes y cómo vemos los cambios también dentro de esa historia de vida y cómo hemos cambiado algunas pautas, cómo hemos ido mejorando algunas pautas para poder tener pues, prácticamente esta conciencia, ¿no? Entonces, pues en su momento me gustaría también que vieras como que este organismo, inclusive, ¿sabes por qué me causa mucho interés, Luis? Porque justo me dices que desde que iniciaste la academia tienes como que esta parte del ruidillo con la PNL, entonces dentro de mi experiencia como psicólogo, pues es como que ir abonando toda esta segmentación, ¿no? O ir viendo que se puede ir representando y actualizando, ¿no? Em, y a raíz de eso, pues por ir trabajando cuestiones también de todo esto que va a ir generando el proceso integrativo de todo esto. Entonces, como tiene funciones psicológicas, la parte de la PNL, pues también es como que ir viendo la atención a todo lo que se está realizando inconsciente o inconsciente y cómo podemos impulsar el desarrollo del potencial humano en cada una de las personas, ¿no?
Y parte de esto, dentro de lo que te decía de la infancia, pues parte también de todos estos escenarios significativos que decodificamos, anclamos y resguardamos y mantenemos en nuestro mundo de la memoria dentro de esta parte del hipocampo, y cómo esta parte de la memoria tiene mucha función hacia los procesos de entrada, la elaboración y salida de información para ser utilizada dentro de las circunstancias de esta parte de la comunicación, ¿no? Entonces, la PNL pues solo nos ayuda como que a ir para prácticamente viendo cómo lo vamos a comunicar, viendo cómo vamos a procesar todo esto y cómo vamos viendo las oportunidades significativas para poder implementar pues un buen lenguaje, un buen desarrollo que nos dé pues prácticamente una expresión positiva, una función con referencia al aprendizaje, y algo que sí se trabaja mucho dentro de terapia y parte de la PNL es qué es lo que yo busco dentro de mi verdad objetiva, ¿no? Qué es lo que yo necesito en estos momentos, pero que de verdad necesito hacerlo, y si me lo cambian, pues puedo ir adaptándome, pero en realidad no me sentiría a gusto. Que es esto que pues retomo mucho dentro de lo que tú me mencionas acerca de esta parte de la discrepancia o la dualidad dentro de la dentro del aterrizamiento con la PNL, ¿ok? Entonces, pues sí, es mucha chamba, y todo esto nos va a ayudar a conocernos, a presentar funciones de nuestro bienestar y demás, pero como una materia integrativa, pues siento yo que está muy bien, ¿ok? Pues bueno, hasta este punto, licenciado Luis, ¿tiene alguna duda, algún comentario? La duda, maestro, sería cuestión de ir analizando más a fondo la PNL, ver cómo se va a manejar aquí, cómo trata sobre todo lo que vendrían siendo las enfermedades mentales. Me ha tocado incluso escuchar exponentes que manejan que la depresión como tal no existe, solo es un grado de tristeza. Y Ujú. todo esto me genera conflicto, pero bueno, ir profundizando para tratar de comprender un poco más la PNL. Ok, y inclusive dentro de esta parte también es como que ir revisando dentro del proceso integrativo todas nuestras habilidades acerca de lo racional, del pensamiento y demás, ¿no? Entonces, dentro de los instantes que vamos representando y vamos adquiriendo como que todas estas pautas, damos como que una apertura también a lo que Grinder decía, ¿no? De cómo podemos comunicar todas estas puntualizaciones, de cómo podemos comprender inclusive algunas funciones ya conceptualizadas como esto de la depresión, y cómo también tiene una realidad subjetiva acerca del desenvolvimiento, de la comunicación y el análisis estructurado acerca de lo que podemos ir haciendo, ¿no? Pero esto también ya aborda como un marco más conceptualizadito, nos tiene que ir dando como que apertura también y segmentación a la base evolutiva, y cómo podemos ir ejercitando esta comprensión analítica, crítica, con una intención y con un simbolismo para poder interactuarla y comprenderla, y más allá de eso, pues ir generando un campo de acción que en su momento a nosotras y a nosotros, pues nos puede ir pues prácticamente generando rendimiento, y más allá dentro de las conductas, las actitudes, la comprensión, la función observacional y demás, pues pueda proyectar una razón en la cual nosotros vamos a anclar algo en el presente, pero que sí nos va a ayudar a comprenderlo, a parpearlo, a presentarlo, y más allá de eso, pues también a dar como con apertura al cambio. Entonces, siento yo que eso es lo que pues prácticamente nos va abonando y nos va dando herramientas viables para poder preestablecer conceptualizaciones básicas acerca de esta parte de la PNL, ¿no? Y como tal, la PNL pues va a ir trabajando procesos integrativos, ¿no? Algo que es pues muy eficiente, muy integrativo, es todo esto dentro de lo que nosotros comunicamos, ¿no? Muchas veces, a veces, tenemos que dar una puntualización acerca del marco integrativo, o sea, ponernos en un panorama
neutral, hacer como una retroalimentación y autoevaluación sobre nuestro contexto individual e ir viendo todas estas segmentaciones que hemos ido modificando y que nos han generado frutos, todas estas condiciones que hemos modificado y que también en su momento no nos han dado frutos. Y hay algo que se llama esta parte de las marcas cicatrizaciones o lo que nos ha dejado una secuencia displacentera o estas construcciones placenteras en donde vamos marcando pasos y huellas que nos encaminaron a ir viendo nuestra realidad objetiva y dentro del trabajo subjetivo a poder expresar y comunicar parte integrativa de lo que somos con las y los demás. ¿Ok? Pues bueno, licenciado Luisito, no sé si tenga alguna duda más allá de lo que se está procesando en estos momentos. No, de momento ninguna duda. Voy a empezar a leer el archivo que adjuntó para la tarea e Ujú. inicio esta semana las actividades. Perfecto, sí, ya la próxima semana vamos a ir procesando cuestiones integrativas acerca de la practicidad de la PNL. Vamos a ir viendo todavía procesos de aprendizaje acerca de lo que también recuperamos con esta parte de la PNL y cómo el proceso educativo que nosotros tenemos dentro del marco social, individual, familiar, van también generando aperturas dentro de lo que podemos hacer en nuestro proceso cognitivo. Vamos cerrando también con algunas cuestiones de todo lo que podemos hacer dentro de la inteligencia emocional, que también lo trabaja la PNL, y aspectos también que nos van a dar organismos un poquito más palpables acerca dentro del conocimiento para poder ir remodificando y constituir una imagen de bienestar. ¿Ok? Pues bueno, licenciado Luisito, de mi parte sería todo. Nos vamos a conectar la próxima semana en punto de las 9. Si tuvieras alguna duda, algún comentario, pues con gusto me puedes escribir en lo personal, plasmarla en foro o pues aterrizarlas en la próxima sesión, igual aquí en sesión. ¿Sale, vale? Perfecto, maestro, aquí estamos al pendiente de cualquier cosa y cualquier duda me estaría comunicando. Claro que sí, licenciado. Un gusto saludarte, cuídate mucho, excelente domingo, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, maestro. Muy buen día.